Yo veo los mismos 6. yo tengo. Dale, los 3 bordo. Sí. Voy a esperar a que pongan su peor cara para sacarles la foto. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Sí. Total, después se pueden ir uniendo. ¿Cuál es la temperatura en Mar del Plata? Mientras hablemos de algo social, ¿no? Ya que vamos a hablar un poco de habilidades sociales. ¿Cuál es la Mirá, yo temperatura? te cuento. Yo hoy me bañé, me perfumé, todo para estar bonita. Me queratina en el pelo. Salí a la calle y me dejó los pelos como las palmeras de la costa. Así. Hay un viento, no hace frío, Yo hay tengo un viento que te hace un brazo. Yo tengo que hacer 19 grados. 16 tengo yo acá. Un frío, no, un viento. Hoy tuve que caminar por Luro y el flequillo me quedó como la de Cameron, con la de, ¿cómo es la película? La de Cameron Díaz, así, paradito, hermoso. Yo secador, planchita, después salís y ¡fum! Bueno, está bien. Peiname, no hay Bueno, problema. podemos, mientras, perdón, voy Sí. manejando, todavía ni me presentaron, pero yo irrumpo un Bueno, poco. dale, Porque dale, podríamos nos gusta. Podríamos como cada uno y cada una podría ir presentándose, poniendo su nombre. Por ¿Qué el chat después lo con la pueden hacer si no se charla? animan a hablar. Para conocerlo. ¿Cuál fue el gran error que los trajo a esta charla que voy a dar? No, mentira. Por favor. Que no hablo nunca. Por favor. Cuando Sol dice hola Sol, todos decimos hola Sol. Hola Sol. Hola chicos. Hola, soy Rocío, soy de Mar del Plata. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué estás en el auto, Leo? Sí, pues traje al nene a karate. Bueno, No quería suspenderle y dejarlo mirando televisión, así que está en karate y en algún momento lo voy a querer ir a buscar. Así no hay problema. La gente conectándose en lugares. Para escucharlo además. Verdad, perfecto. Acá me dicen que Sol está blurreada. No, Sol tiene la cámara sucia, ese es el secreto. No, no es blurreo. Tiene la cámara sucia. Sépanlo, sepalón. Sépalo, sí. Sepalón. No sé si es sucia, pero por ahí es viejita. No, no sé. Uy, se trabó. Y se trabó. No sabemos qué pasó. Así que Bien. Bueno, yo mientras tanto lo que puedo ir haciendo para no hacerlo no demorarnos mucho, te voy a ir presentando, Lucho, y vamos a ir contando un poco cuál es la dinámica para los que nunca se conectaron a una majestuosa charla de Sol Claro. Es viernes, chicos, fin de año me está haciendo mucho mal, creo que estamos todos en la misma, así que vamos a ponerle onda. Primero nos presento a nosotras, como algunos ya nos conocen, otros no. Sol Claro, somos 3 amigas, mamás. Las 3 tenemos hijos con condición del espectro autista. Yo tengo una nena, Clau y Sol tienen varones. Y la idea de Sol Claro ya llevamos casi 3 años y nos juntamos con el propósito de pensar en la cantidad de información que siempre hace falta. En esos papás que reciben un diagnóstico, en esos docentes que reciben un alumno con necesidades educativas especiales, no me gusta mucho ese término, pero bueno, vamos a llamarlo así, pensando también en que nuestros hijos crecen y que sus necesidades y sus apoyos van siendo distintos según su etapa de la vida. Así que bueno, nada, hoy vamos a hablar de habilidades sociales, un tema que a mí me gusta muchísimo, así que Lucho, te voy a hacer muchas preguntas, sabelo. La idea es que silencien los micrófonos por ahora. Ustedes hicieron preguntas en el formulario de inscripción que vamos a estar leyendo. Y después, sobre el final de la charla, vamos a dejarlos que habiliten los micrófonos para poder preguntar. Pueden hacer mientras tanto si quieren alguna pregunta por el chat, no hay problema. Así que bueno, nada, la que va a ir a estar moderando la charla va a ser Claudia, mi compañera. Sol está ahí admitiendo a la gente. Yo soy Rocío, yo soy la que interrumpe, que es lo que más me gusta hacer. Así que nada, lo voy a presentar a Lucho. Lucho es, además de un amigo, es licenciado en psicología. Él se especializa en habilidades sociales, trabaja con personas dentro del espectro y también trabajas en la clínica general, ¿no?
¿Lucho? En realidad, sí, hoy por hoy estoy más que nada con Con personas que tienen desafíos en el desarrollo. En bien. su momento he trabajado en clínica general. Igual en los grupos tengo una diversidad importante, así que sí, Bueno, buenísimo. puedo decir que sí. Bueno, también es director del área de habilidades sociales en Casa Abanico y está certificado en Ujú. ADOS y en ADIR, que por ahí más adelante, cuando estemos conversando, puedes contar un poco de qué se trata. Ok. Yo me voy a callar porque si no, hago toda la charla yo. No tendría ningún problema. Y le voy a pasar la posta a Claudia, que va a estar ahí leyendo las preguntitas. Todo tuyo, Clau. Dale, bueno, bienvenidos a todos, como dijo Rocío, somos de mamás, somos de Mar del Plata, y nos hacemos todo esto porque nos gusta, porque nos interesa seguir capacitando, que la gente se informe acerca de lo que es el TEA o el CEA, y de las discapacidades en general, ¿no? Porque tenemos que incluir al resto. Yo antes de darle la palabra a Luciano, me gustaría decirle, bueno, muchas gracias por confiar en nosotras, gracias por venir virtualmente a Mar del Plata, a esta ventosa Mar del Plata, ya ojalá que podamos encontrarnos personalmente, y a la gente, bueno, decirles que por favor silencien los micrófonos. Por el día de hoy solicitamos que no se escriba a partir de ahora en el chat general, dado que hay personas que se escribieron que son personas ciegas y ellos en sus dispositivos tienen una voz como la del GPS que le está constantemente diciéndole lo que aparece escrito en pantalla. Entonces suelen tener esa dificultad de que por ahí están escuchando atentamente a una persona y está la gallega del GPS hablándole, yo le digo así porque me habilita Carlos a poder decirlo. Entonces no pueden prestar atención, no, a ver, se concentran. Así que por el día de hoy solicitamos que no se haga ninguna pregunta, ningún saludo por el chat general, y al final, cuando habilitemos para que Luciano pueda responder todas sus preguntas, que lo hagan de manera verbal. Empiezan de a poquito a habilitar sus propios micrófonos y hacerlo de manera verbal para poder incluir a Carlos y que lo pase de la mejor manera posible. ¿Sí? Bueno, dicho esto, Luciano, todo tuyo. Queremos saber que arranques, como dijo Ro, qué son las habilidades sociales. Arrancamos así, de una, al hueso. Ni un café me ¿Querés tira. definir, Lucho, si querés, por ahí podés definir para las personas que por ahí no están tan en Sí. tema, qué es el autismo, para entender por qué es importante trabajar las habilidades sociales? Bien, a ver, quería empezar con un speech. Ahí cuando lo estaba escuchando empecé como a marcar algunas palabras de lo que dijeron amigo, conocerse y desarrollo. Me parece que son como tres palabras que ejemplifican un poquito de lo que vamos a hablar hoy. No tengo problema de empezar por habilidades sociales, por lo que tiene que ver más con cuestiones de desafíos en el desarrollo. Me gustaría así como hacer como una pequeña introducción de por qué hablamos de habilidades sociales específicamente. Y hoy hay alguien que nos está presentando su celular, vamos a saludar al celular. Eh, Hoy justamente yo estaba preparando una capacitación de la cual mañana voy a dar con otra genia, la verdad que Vale Soto es una genia en toda la temática. Y una de las preguntas disparadoras, o cuando empezaba como a preparar la capacitación, empezaba a nombrar diferentes desafíos o condiciones que presentan dificultades a la hora de la implementación en aprendizaje o desarrollo de habilidades sociales. Y entre ejemplos puse déficit de atención y hiperactividad, puse dificultades a nivel de comportamiento, como lo que es chicos que tienen diagnósticos o trastornos oposicionistas desafiantes, personas con autismo, trastornos de ansiedad, depresión, bipolaridad, trastornos de personalidad. Todos ellos tienen en común que hay un déficit en todo lo que tiene que ver con la aplicación y desarrollo en habilidades sociales. Entonces, nos conviene como tomar dos conceptos nodales. Primero, por un lado, que las habilidades sociales, y esto lo dice un autor, tienen un impacto significativo en lo que tiene que ver con la calidad de vida. Muchas veces la dificultad en la implementación y desarrollo de habilidades sociales conlleva a otros tipos de comorbilidades como tiene que ver con la depresión. Yo no sé cuántos o cuántas de acá trabajan con poblaciones o conocen personas dentro del espectro, adolescentes, que muchas veces lo que tenemos son trastornos de ansiedad asociados o trastornos de depresión que tienen que ver con la dificultad de poder insertarse en grupos sociales. Entonces,
de forma operativa voy a diferenciar primero la interacción social de lo que son habilidades sociales, ¿sí? Interacción social tiene que ver con todos los intercambios que establecemos con diferentes personas. Ahora, para eso vamos a emplear diferentes habilidades sociales. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. Bien. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con condición del espectro autista, por eso el nombre de la charla tiene que ver con condición del espectro autista y habilidades sociales. Entonces, tomando este grupo, lo que nos conviene empezar es el punto de partida de cuáles son las dificultades en personas con autismo. Entonces, cuando tomamos los manuales, donde nosotros vamos a llevar lo que tiene que ver con el diagnóstico, lo que vemos es que en los dos manuales, que es el CIE-11 y el DSM-5, encontramos que hay déficit en la adquisición e implementación de habilidades sociales. ¿Y esto dónde aparece? En todo lo que nosotros llamamos trastorno de la comunicación social, ¿no? Alteraciones en la comunicación social, mejor está así descrito en el manual. Dentro de la comunicación social, nosotros vamos a tener que hay dificultades en lo que tiene que ver con iniciación o respuestas en intercambios sociales. Y esto pasa por una doble vertiente, pasa por una vertiente de comportamientos y pasa por una vertiente que tiene que ver más con la comunicación y lenguaje. Agradezco que está Ana para que Ana me vaya pivoteando, pero hay algo que dentro de comunicación, que es una comunicación social justamente, que tiene que ver con todo ese uso social que hacemos de la comunicación y el lenguaje. Anteriormente esto lo llamamos pragmática del lenguaje y tiene que ver con entender metáforas, chistes, dobles enunciados y todo aquello que tiene que ver con el orden social lo que utilizamos para relacionarnos. Yo cuando pienso en esto me es inevitable pensar en uno de mis maestros que es Vygotsky, o sea, Vygotsky lo vengo estudiando hace años. Vygotsky hablaba de esto, de la línea donde el pensamiento y el lenguaje se iban cruzando. Y lo que vamos demostrando cada vez más es que esto viene del momento del nacimiento unido, ¿sí? Viene todo entrelazado. Entonces nosotros lo segmentamos como una forma de conocimiento, pero está todo como entrelazado y por eso hoy por hoy pensamos a la comunicación y a la socialización como dos capacidades que se van dando en conjunto desde el momento del nacimiento. ¿Bien? Entonces, por eso, si hablamos de personas dentro del espectro, ya desde el momento del diagnóstico, cuando estamos frente a la condición, vamos a tener que empezar a trabajar en la enseñanza de habilidades sociales, porque desde momentos muy primarios empezamos a ver que hay dificultades en la adquisición de dichas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mirada, que es uno de los primeros hitos que tenemos a nivel de desarrollo, la mirada en los primeros momentos al nacer es un regulador emocional también, sirve como para regularnos emocionalmente y lo que vamos encontrando es que esto muchas veces se encuentra desviado o no aparece en momentos tempranos del desarrollo. ¿Esto quiere decir que la mirada es algo importante? No, la verdad es que yo en los grupos de habilidades sociales no trabajo que los chicos miren, porque la verdad es que cuando hay algo que es motivador o que genera un interés, los chicos miran. Entonces, la realidad es que sí en un momento temprano cumple una función vital en el desarrollo, pero luego es algo de lo que nosotros podemos ir prescindiendo y que van adquiriendo, porque muchas veces también, eso quizás es para otra charla, pero a lo largo del desarrollo se van adquiriendo los diferentes hitos significativos que en esos momentos más primarios o tempranos no aparecían. No sé si respondí a la pregunta de una forma muy teórica, si quieren lo bajo un poco más. Sí. No, hasta ahora se va entendiendo, creo que se va entendiendo perfecto Bien. lo que explicaste. Bien, perfecto. Si hay alguna duda, ustedes me van parando, porque esto es súper importante como para que vayamos entendiendo de por qué nosotros trabajamos habilidades sociales o de qué forma las vamos trabajando. Había un autor que creo que muchos y muchos de acá conocemos, que era Ángel Rivière, que se nos fue antes de tiempo, creo que es algo que coincidimos todas y todos, que él decía que hay 4 funciones que son vitales en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, y hay unas que son las funciones tipo 3, que son las funciones críticas de humanización, y las funciones tipo 4, que tienen que ver con los aprendizajes de diferentes habilidades académicas. Lo que él proponía era que las personas con autismo muchas veces tenían desafíos en la adquisición de esta función tipo 3, ¿no? Esto que se relaciona con la socialización, con el intercambio, con la comunicación, con el lenguaje, pero no obstante, las tipo 4 las podían adquirir de una forma natural. Es por esto que muchas veces los diferentes programas de enseñanza que nosotros tenemos, es como enseñamos habilidades sociales a veces como si estuviéramos enseñando matemáticas.
hay un programa que es el PIRS, que es uno de los más actuales en enseñanza de habilidades sociales, que se basa en esto. O sea, lo que se hace es una lección didáctica de lo que nosotros queremos enseñar. Entonces primero se explica como si estuviéramos enseñando, no sé, algún tema en particular de una asignatura. Y después se hace un ensayo donde hay un roleplay, donde los participantes van ensayando o aprendiendo esa conducta que primero fue explicada, y luego en un tercer paso se les asigna de tarea que puedan implementar esta habilidad social en un contexto natural, lo cual es importante para todo lo que tiene que ver con la generalización de dicha habilidad social. Entonces, siempre que hablamos de habilidades sociales, vamos a hablar de diferentes marcadores o comportamientos que tenemos que señalar para una intervención para poder impactar de forma significativa en la calidad de vida de las personas con las cuales estamos en un contacto, ¿sí? Ya sea como familiares, como docentes, como profesionales o como el entorno significativo. Y a partir de esto nosotros diseñamos lo que tiene que ver con un plan de intervención donde primero marcamos objetivos, después llevamos a cabo la intervención, que la intervención puede darse entre dos modalidades, una es individual y otra es grupal, dependiendo qué habilidad social o cuál es el contenido a trabajar. A veces se opta por hacerlo de forma individual. A mí me gusta mucho más trabajarlo de forma grupal porque lo que se hace es recrear contextos, ¿sí? Lo que buscamos es recrear una situación natural de interacción y poder generar intercambios naturales entre los participantes. Yo me paro mucho en todo lo que tiene que ver con esto de la cognición social. Ahí estaba viendo que, bueno, que Anabel Cornao iba a dar una charla de lo que trata un poco más la cognición social y de lo que tiene que ver con intervenciones naturalistas. Intervenciones naturalistas es intervenir o replicar un contexto cotidiano. Entonces, tratar de generar un contexto similar al de la vida de la persona para que después generalizar, es decir, llevar ese aprendizaje a todos los días, sea mucho más fácil, ¿sí? ¿Podés dar algún ejemplo, por ejemplo, como para ponerlo práctico? A Sí. ver, un ejemplo de una habilidad social que vos enseñás y que después llevas a un contexto. Bien. El otro día justamente ahí iba a contar este ejemplo. Estaba con un grupo de adultos que se formó recién, porque la verdad es que tomar adultos de 20 años para adelante o más arriba es más complejo. Es un grupo donde hay 3 integrantes, son 2 varones, uno de 20, uno de 24 y una chica de 23 años, de muy alto funcionamiento. 2 de ellos trabajan, es decir, el otro participante va a la universidad, todos tienen un diagnóstico de condición del espectro. Entonces formamos como un grupo. El otro día estábamos hablando de la temática de ser adulto, porque uno de ellos llegó y decía, qué difícil esto de ser adulto, estoy muy cansado de trabajar. Entonces se me ocurrió que era un tema interesante como para trabajar en los intercambios, en las habilidades sociales de todos los participantes. Entonces hicieron una lluvia de ideas de qué es ser adulto. En un momento dado en particular de estos intercambios sucedió, cuando ya nos estábamos yendo, que uno de los chicos les dijo, bueno, me voy, no los voy a extrañar, sabandijas. Y lo hizo en un tono de humor. Trató de poner humor, obviamente con una forma un poco con mal timing, o lo hizo como muy serio, o no sonrió, fue como más... le faltó como toda esta fluidez que por ahí muchas veces trabajamos como en enseñanza de habilidades sociales, ¿no? Entonces, inmediatamente pasó que una de las integrantes se lo tomó a personal, ¿sí? Entonces, ahí empezó como a hostigar a este chico, yo no soy una sabandija, ¿por qué me estás diciendo esto? Entonces, tuve que trabajar en 2 vertientes. Por un lado, trabajé en las habilidades sociales de este chico, de cuando voy a contar un chiste, lo tengo que hacer de determinada forma, o puedo aclarar, no, es mentira. Y por el otro lado, también trabajé con la chica, hay algo que se llama como la personalización, ¿no? ¿Y qué puedo decir antes de personalizar esto? Che, me estás jodiendo, ¿no? Viste que muchas Claro. veces nosotros utilizamos esto como cuando no nos queda claro si es un chiste o no, es una joda. No, vos me estás jodiendo. Entonces, la verdad es que yo en mis grupos lo que trato de hacer es bajarlo al criollo. Bajarlo al criollo es utilizar el léxico que ellos implementarían. Porque si yo le digo, vos me estás haciendo una broma o me estás hablando muy en serio, esto va a pasar que después cuando lo generalicen con un contexto de chicos de 20 años, quizás quede como expuesto. A ver, con este ejemplo que vi por ahí no suceda tanto, pero sí muchas veces hay personas que enseñan habilidades sociales como muy esquemáticas, como muy formales, y si no se tiene en cuenta que esta habilidad social va a ser aplicada con un amigo,
esto no va a funcionar. Tengo otro ejemplo de un adolescente que yo atendía que se estaba presentando con su nuevo terapeuta. Entonces, el mensaje era así, no estoy jodiendo, decía, estimado, ante la presente lo saludo, mi nombre es Nicolás, me dirijo a usted porque a partir de ahora voy a ser su paciente. ¿Cuántos años tiene? Claro, una persona que escribe así, yo pensaría que es adulto, pero vos ya dijiste que era adolescente. Sí, pero ¿cuántos años ustedes creen que tiene Y no sé, ese 13 adolescente? 17, años, 12, 13 años. no sé. Poder Bien, conocer. pensando por ahí la pista. Tiene 15 años el chico, ¿sí? A ver, ¿qué chico de 15 años en un contexto natural se dirige así ante la presentación ante otra persona? No estuvo mal, porque era un adulto, era su terapeuta, o sea que la formalidad no estaba mal, pero le dije, che, estás siendo re protocolar. O sea, hola, Claro. ¿cómo estás? Soy Nicolás. Entonces ensayamos de nuevo y le volví a escribir el mensaje. Pero esto también uno lo tiene que tener alerta, porque la verdad es que muchas veces como que naturalizamos cuestiones que no es que no sean correctas. A ver, yo le dije, Nico, esto te va a servir muchísimo cuando vos el día de mañana te presentes en un trabajo, cuando tengas que hablar en una situación formal. Entonces, hay algo que se llama déficit en la adquisición y algo que se llama déficit en la fluidez, ¿sí? En el caso de Nicolás, en realidad lo que estamos viendo es que las dificultades o desafíos por ahí tenían que ver más con la fluidez, él adquirió, él se estaba presentando, pero no lo estaba haciendo de una manera acorde o Claro, esperable a era lo que tiene correcto, que pero hacer. no era el contexto para Exacto, hacerlo. exacto, exacto. Hoy vi que Cintia Agostino, que bueno, que es la mandamás de habilidades sociales de acá Argentina, en Facebook había compartido un diccionario, lo cual recomiendo después si no lo pasamos, de todo el léxico que utilizan los adolescentes, porque cada vez, a ver, el léxico cada vez es más amplio. Yo trato de no perderme una palabra de las que utilizan porque sirve mucho primero para comprender y después para poder también implementar. Entonces, por ejemplo, el término boomer, ¿lo conocen? Sí, es una de las generaciones. No me spoilees, Ay, sabés que bueno, pero estaba me preguntaste preguntando. pero vos preguntaste si lo conocíamos y yo obviamente voy a aprovechar mi oportunidad para que vean que soy re Bien, moderna. el otro día Discúlpame. estábamos mirá, el otro día estamos en un grupo, yo tengo una coterapeuta que tiene alrededor de 40, 41 años, y uno de los adolescentes le dijo, no, porque vos sos una boomer. Y pasó para ella. Entonces yo la miré y le dije, Carolina, te estoy diciendo vieja, porque la generación boomer, como lo que vos estabas contando, Ro, es una generación creo que de 1940, 1960. Entonces, Es la primera, los baby boomers son los primeros, claro, los más tal viejos, cual. digamos. Entonces, de una forma como muy sutil, me estaba bardeando, porque Sí. además ellos lo utilizan como forma de decir, sos viejo, esto de, sos un boomer, ¿no? Entonces, uno no tiene que tener en cuenta el léxico más que nada cuando trabaja en habilidades sociales, porque ellos lo implementan también. Entonces, después, si uno no tiene estas sutilezas sociales del contexto del mundo adolescente, va a quedar por fuera, ¿sí? De todas estas cuestiones de intervención. Bueno, a mí me pasaba, por ejemplo, con Valen, con mi hija, que yo puteo mucho, mucho. Y ella nunca una mala palabra, jamás. Bueno, no son malas las palabras, sino nunca una cosa incorrecta. Y una vuelta me dijo, ¿me enseñás a putear? Bueno, ok, pero tuvimos que trabajar esto de, bueno, está bien, vos que cuando te enojás, querés largar una puteada en vez de decir, ay, no sé, ay, me enojé. Pero, ¿cuándo las usábamos? ¿Dónde las usábamos? ¿Con quién las usamos? O sea, hubo que hacer todo un trabajo porque enojarte acá y querer mandar todo a la miércoles está bien en casa, pero en la escuela no. Entonces hubo que hacer como un poco todo ese trabajo de, está bien, dónde las decimos y qué significan también, porque no es solamente qué, pero también explicarle, bueno, lo que estás diciendo significa tal cosa, como para que entienda que lo que iba a usar, viste, cuándo usarlo también. Ahora es una gran puteadora Claro, como yo. aparte Aprendió. intervienes también, porque uno, la verdad que a veces uno piensa y a veces tenés que arrancar desde cero con todo, hasta en una puteada o en alguna frase tan cotidiana. Pero Uno porque lo también tiene hay que cosas que explotar. nosotros damos a mí. No se dan cuenta del contexto, como que después a mí me pasa que el contexto no lo presta atención, entonces a veces decimos o dice cosas que vos decís, no es el lugar, no es el momento, qué sé yo, y pero si no se puso a llorar, bueno, pero no es igual que no se puso a llorar, ¿viste? O sea,
busquemos el momento. Y cuesta porque es como dice Rocío, hay que explicarle el por qué se dice eso. Pero porque también hay un montón de cuestiones que nosotros damos por sabidas y nosotros por ahí sabemos y manejamos y nunca nos pusimos a preguntarnos de dónde salía o por qué lo hacíamos, porque ya está, lo sabemos así y listo, no lo cuestionamos. Con esto de los chistes que vos decías, yo le hago muchos chistes, re pesada. Primero se los hago porque soy muy densa y segundo, porque pobre hija, cuando me dice que soy un hinchapelota tiene razón, ¿qué voy a hacer? Y segundo por esto, ¿no? Al principio se enojaba, la reacción era enojarse. Cuando yo le hacía chistes, ella se enojaba. Después empezó como a, me estás haciendo un chiste, empezó a captarlo, me estás haciendo un chiste, y ahora ya se ríe, ¿viste? Bueno, a veces se enoja porque es adolescente, si no, pero bueno, pasa esto, como toda esa etapa de primero no entenderlo y enojarse, después entenderlo y, bueno, y ahora es como que ya fluye. Mira, las voy escuchando. Hay algo que hay que entender, que las habilidades sociales dependen del contexto, ¿sí? Entonces esto es como si uno va a empezar a trabajar en habilidades sociales, no es lo mismo trabajar habilidades sociales acá en Argentina como en Chile, donde es Leslie, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco una expresión en Chile que usan al tiro. Acá no usamos esa expresión, pero en No, Chile es una palabra que se reutiliza y tiene que ver con el contexto o con el dialecto de ese país. Entonces, si a mí me llamaran de Chile para trabajar habilidades sociales, le tendría que decir, pero antes de trabajar en habilidades sociales, yo tendría que saber un poco de cómo interactúan, cuáles son los códigos sociales compartidos, porque incluso son muy variables, cambian mucho de acá por ejemplo, yo soy de Ramos Mejía, yo estoy seguro que en Banfield, donde está Ana, o Mar del Plata, donde están ustedes, también hay códigos que tienen que ver un poco con la zona de donde se manejan. Quizás son muchos más compartidos al estar dentro de Buenos Aires, pero si nos vamos a otra provincia, seguro que también hay otros códigos sociales que uno tiene que comprender. Y esto sucede lo mismo si vamos a intervenir con niños, con adolescentes, con adultos. Entonces tenemos que pensar en ese contexto social, porque eso es lo que nos va a garantizar que nuestra intervención sea adecuada al contexto. Entonces, uno de mis primeros fracasos cuando yo empecé a trabajar en habilidades sociales era pretender utilizar los manuales, el social thinking y todos estos manuales de habilidades sociales, que son muy bonitos y están muy buenos en lo que tienen que ver con la teoría de cómo enseñar. Pero hay muchas cosas que están pensadas en Estados Unidos, claro. ¿sí? Estadounidenses, cuando uno empieza a leer varios manuales estadounidenses, son todos esquemáticos, ¿sí? A, B, C, 1, 2, 3, todo por paso, todo. La realidad es que acá en Buenos Aires no solemos ser tan metódicos o esquemáticos. Entonces, también tenemos que pensar en esas diferencias que se dan dentro de nuestro contexto. Y decir, bueno, deberíamos como empezar a alargar material de habilidades sociales en lo que tiene que ver con Buenos Aires. Por eso me parece tan copado este diccionario léxico, porque ese es como más de nuestro código social compartido, Bueno, ¿sí? de hecho a Cintia la recontra recomendamos si quieren seguir, porque ella Sí, tiene muchísimo hecho de habilidades sí, sociales. Cintia sí, sí, D'Agostino sí. se llama. ¿Qué pasa, Es una Lucho, máquina cuando de esto escribir. no, no, es un crack? ¿Qué pasa cuando lo que se aprende en un taller de habilidades sociales o en una consulta no se generaliza? O sea, sabemos que generalizar es cuando vos podés llevar lo que aprendiste a otro contexto. ¿Qué pasa cuando no se generaliza? ¿Qué es lo que hay que observar? ¿Hay algo que falla, no falla? ¿Hay que Sí, repensar? posiblemente lo que está faltando ahí es la pata del trabajo con la familia. Cuando uno trabaja en habilidades sociales, no solamente trabaja con el grupo de chicos, sino que trabaja con las familias. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada hicimos una reunión con los familiares del grupo como para chequear los diferentes avances en todo lo que tenían y cómo lo estaban llevando a cabo en casa. Y esto es algo que solemos hacer de forma como continua en el trabajo de lo que tiene que ver con habilidades sociales. Entonces pasó justamente con uno de los nenes que no estaba pudiendo generalizar esto de participar en eventos sociales con amigos, ¿sí? Le genera como mucha ansiedad y lleva a que se angustie o tener episodios de comportamiento. Entonces hablé con la mamá para hacer algún tipo de apoyo extra, porque la verdad es que en el grupo participa lo más bien. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que pueda hacerlo en ese contexto del día a día. Para esto pensé una historia social. Básicamente una historia social es como un cuento, está escrito de una manera determinada, con una serie de reglas y oraciones,
donde describimos toda una situación en la que la persona va a atravesar o va a tener que llevar a cabo. Entonces, a esta nena en particular, la historia social estaba pensada en cuándo me junto con amigos puedo, ¿sí? Entonces, como para poder ayudarlo a dar un poco esto de la previsibilidad. Esto es algo de lo que menciona Pricean, que a mí me encanta, uno de los términos que me llevo de ese libro, es esto de la necesidad de previsibilidad, ¿sí? De ver qué es lo que va a suceder después. Y podemos hacerlo a través de lo que tiene que ver con historias sociales, porque la verdad es que los encuentros sociales generan mucha ansiedad. A ver, piensen ustedes la primera vez que fueron a un trabajo, piensen ustedes la primera vez que fueron, no sé, a la universidad, piensen la primera vez que iban a conocer un grupo de gente. No se les pasó por la cabeza y con quién me voy a encontrar, y qué tengo que hacer, y qué van a esperar de mí, y que, bueno, esto a las personas que tienen una condición dentro del espectro también les sucede. Entonces, y más con cuestiones sociales. Uno de los mitos que yo siempre digo es que las personas con autismo no buscan relacionarse, o esto de que buscan aislarse. Esto es mentira, lo que sucede muchas veces es que las personas con autismo no tienen las herramientas o han vivido experiencias traumáticas en etapas como más tempranas, entonces esto lleva al rechazo de esos encuentros sociales. Pero me ha pasado hasta con mi paciente más reticente, me decía que no quería tener encuentros sociales, que hemos empezado a trabajar con una dupla, con un chico que es muy bueno en el sentido de muy flexible para adaptarse también a las necesidades de su compañero, que hoy por hoy, cuando no va este chico que trabaja conmigo, este que se mostraba reticente a tener un par, me dice, che, hoy no viene David. Entonces, ahí es cuando te da la pauta de, no es que las personas con autismo no quieren relacionarse. A ver, quieren tener amigos, quieren tener novia o novio, quieren como generar esos grupos, pero muchas veces están faltando las estrategias y en parte tiene que ver con nuestra intervención, ¿sí? La charla que yo mañana voy a dar en el consultorio con Vale es porque la verdad es que no la vi previamente y yo siento la necesidad de empezar a generar esta charla de las habilidades sociales importan y deberíamos como empezar a planificar una intervención donde los grupos de habilidades sociales estén como parte de esa intervención, porque muchas veces en la clínica lo que yo encuentro es que no, bueno, pero va al colegio, mejor que no participe en un grupo, o dale más sesiones individuales. Entonces, se está priorizando un espacio individual que por supuesto es muy importante, pero también si entendemos la base de la condición, necesitamos trabajar en grupos de pertenencia, porque la verdad es que todavía nos falta formación en las escuelas, bueno, ni hablar de la parte de que se nomenclen, ¿no? Lo que tiene que ver con habilidades sociales, que se nomenclen lo que tiene que ver con acompañamiento terapéutico, lo que tiene que ver con el sistema de salud. Pero muchas veces los padres terminan diciendo, no, bueno, que falta el grupo, total no se pierde nada. En yo muchas veces creo que se está perdiendo lo más importante, porque Sí. por ahí en lo individual hay muchos chicos que ya se saben manejar con el adulto. Ahora, los tenés que poner en un grupo, ya la mierda, porque genera otro tipo de desafío, porque no está él solo, no está ella sola. Entonces, acá es donde uno ve dónde tenemos que trabajar justamente, porque después esa nena, ese nene va al colegio, le hacen las conductas disruptivas, y nadie sabe por qué. Pero Claro. nadie está pensando que esta persona tiene que estar prestando atención, está lleno de estímulos a las cuestiones sensoriales que también le demandan, y hay muchos estímulos sociales que también le demandan. ¿No? Yo hablaba con una mamá que da casualidad que es amiga mía por cuestiones de la vida, y me dice, hoy Valen volvió totalmente desregulada. Y digo, ¿qué hizo antes? Tuvo un encuentro en la casa de una amiga. ¿Y cómo estuvo en el encuentro? No, en el encuentro estuvo bien. Le digo, ¿sabes lo que pasó? Se agotó. Porque puso toda su energía, puso toda esta predisposición a adaptarse a ese encuentro social, y cuando volvió, terminó agotada. Entonces, porque faltó por ahí algo de estrategia de trabajar en qué podía hacer, que el adulto vaya supervisando, porque todo lo que tiene que ver con un encuentro social también genera incertidumbre, genera ansiedad, y más justamente cuando estamos hablando de personas dentro del espectro. Me fue un poco la miércoles, No, no, perdón. no, está genial. No, No, está perfecto, está perfecto. Inclusive te digo, te agrego que acá en mi caso, Mm. cuando vienen a casa, creo que se aguanta 2 horas y ya Ujú. después busca la soledad, se desregula y la verdad que ya lo tenemos con el relojito de arena con mi esposo y digo, bueno, ya llegamos a las 2 horas, vamos, hacemos que, porque realmente pasa eso y muchas veces Mm. también en la parte que
mi hijo ya tiene 11 años, pero a veces al ser tan inflexible en algunas cuestiones, a veces hasta viene desmotivado o angustiado porque él ya se va imaginando cómo se va a encontrar, qué van a decir, qué van a hacer. Y por eso suceden cosas totalmente diferentes, como la vida misma, ¿no? Como que cambió el rumbo del encuentro, qué sé yo, porque en vez de jugar a pelota, se van a jugar a la play. Y eso ya lo saca también medio como que de eje, ¿viste? Y cuesta después cuando vuelve, pues entonces hay que explicarle que hay que puede pasar, pero bueno, eso pasa por la inflexibilidad que tiene. Ahí hablaste de algo importante que yo no estoy mencionando. El hecho de no tener un power por ahí hace que yo pierda un poco el esquema, pero el hecho del criterio de conformación de grupos, ¿sí? Cuando hablamos de criterio de conformación de grupo, no es que todos los chicos pueden hacer, o sea, juntamos a todos los chicos, listo, dale que va, hacemos un grupo de habilidades sociales. No, no funciona de esta manera. Lo que se hacen son admisiones, como se hace en lo individual, y se van viendo los perfiles. Una de las cosas más importantes para mí tiene que ver con lo que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje, con lo que tiene que ver con los intereses, porque tiene que haber intereses similares, y por otro lado, con las habilidades sociales a trabajar, y obviamente que si hay algún tipo de comportamiento, digo, si hay autoagresiones o heteroagresiones, lo mejor es primero trabajar con esa persona para que no se exponga. Después sucede que hay muchos chicos que pueden tener algún tipo de episodio y no por esto se los excluye. Pero si sabemos que es una persona que primero tiene que trabajar en la regulación emocional y conductual, es preferible primero trabajar a fondo en estas cuestiones y después que participe de esta dinámica, ¿sí? Pero esto de los intereses me parece fundamental, porque yo he visto como a muchos chicos o chicas se les exige de, no, bueno, porque en Argentina juegan al fútbol, que juega al fútbol, y no le gusta jugar al fútbol, ¿sí? Oh, Entonces, no lo obligues, o sea, no lo obligues a jugar al fútbol, puede ser otra actividad que puede ser súper divertida, y por los perfiles que manejamos muchas veces, encontramos que se le da más para el informático, para lo que tiene que ver con videojuegos, para lo que tiene que ver con cómics, con superhéroes, o para lo que tiene que ver con Lego, ¿no? Que justamente, bueno, yo también trabajo en este abordaje, pero todo eso les copa un montón y es un tema de interés, y es un interés compartido y que ellos van hablando y van intercambiando. Y la verdad es que hay adultos, ¿sí? Yo creo que podría pertenecer a ese tipo de adultos que podría hablar un montón de superhéroes o de legos o de cosas que tengan que ver más con lo que llamamos como los geeks, ¿no? No tanto los deportistas, a mí tampoco se me da tan bien el deporte. Entonces, es como respetar esta singularidad que tenemos, ¿sí? me río porque el otro día estaba viendo en Instagram, me sugiere a un profesional que trabaja con autismo, no lo vamos a nombrar, este, que él todo lo soluciona como, decía, si se desregula, que haga deporte. Si tiene problemas para socializar, que haga deporte. Era un reel, ¿no? ¿Viste los reels, esos videitos cortitos que tira, que se pueden hacer en Instagram? Si tiene, no sé, conductas disruptivas, que haga deporte. Y yo digo, y los que no les gusta el deporte, porque mi hija es una ojota, por ejemplo. Entonces, está todo bien, cada deporte. Pero, o sea, no es la solución mágica, qué sé yo, yo a la mía la siento para, por ejemplo, esto que decía Clau, ¿no? Acá en casa, cuando viene del colegio, o cuando se dan situaciones sociales en donde yo sé que va a estar como muy expuesta, ella sola ya tiene el recurso de se viene a la habitación y se queda un rato, tiene su soliloquio, deambulas, por ahí se pone a hacer alguna pulsera porque le encanta hacer billutería y ya es como que ella sola baja y vuelve, ¿no? Pero hay como que necesita ese tiempo para regularse y para bajar como esto, ¿no? Que se le agotó la pila social y volver a recargarla. Nos pasa, por ejemplo, cuando viajamos, que por ahí uno cuando viaja tiene jornadas más largas, donde arranca muy temprano, va para allá, va para acá, y ya está como bien, pero en algún momento necesita como correrse un poco y hacer esta descarga y después ya sigue todo bien. Pero cuando decías lo del deporte me acordé de eso, porque yo digo, no, ¿y qué hacemos con las personas a las que no les gusta? Porque como es como la solución mágica. ¿Querés que se canse y que duerma, que haga deporte? Que coma, que haga deporte. Pará. O sea, no. Es como la propaganda de la piscina. Claro, claro, no, y no se puede, qué sé yo. Si no le gusta, no le gusta. Pero Es que nada, sí, el pensaba deporte, eso. a ver, el deporte no vamos a negar que obviamente que trae muchos beneficios, toda la Obvio, descarga, pero bla, bla, bueno, bla. tampoco es que todos podemos hacer Sí. todo para todos, no. No, tal cual. Por eso me parece que hay que pensar un poco también en lo que tiene que ver con las singularidades. Tal La verdad cual. que eso es un punto de partida para poder hacer una intervención exitosa. A ver, los modelos hoy por hoy que tienen que ver con intervención en autismo
se basan en la motivación e interés que trae la persona. Ya no estamos pensando en que agite una maraca. Era ridículo, la verdad es que yo me sentía ridículo tratando de que una persona con autismo, que por ahí no podía comunicarse, te da una maraca. Decía, ¿para qué le va a servir esto en su vida? Hasta Claro. que revolví la maraca, ¿no? Y lo dejé hacer, pero porque fue algo de que no tenía convencimiento de lo que estaba haciendo, porque soy una persona que me cuestiono mucho lo que hago. Entonces, esto me parece que es el punto, como decir, ¿qué impacto va a tener y desde dónde voy también? Porque todos Lucho, vamos tras claro. la motivación. Lucho, los grupos de habilidades sociales Sí. ¿se trabajan solamente en consultorio o con el grupo también se lo piensa fuera Ujú. del contexto de las cuatro paredes del consultorio? ¿Por Sí. qué pregunto esto? Porque digo, si yo como profesional necesito ver cómo él generaliza lo que yo estoy enseñando, si yo me quedo dentro del consultorio, no solamente con tratar las habilidades, ¿no? Creo que con un montón de situaciones se da que si vos no salís del consultorio no te vas a dar cuenta. Más allá de lo que por ahí comparta la familia. Pero digo, los grupos salen también del consultorio, trabajan por fuera, se puede, está dentro de lo pautado. Sí, sí, yo a los grupos los trabajo en contexto. La verdad es Claro. que trato de generar como objetivos. Quizás hoy por hoy con la pandemia fue un poco más complejo el hecho de hacer muchas juntadas. Hoy por hoy podemos volver a hacerlo, pero en su momento lo hacía con muchísima más frecuencia. No sé, hace 2 semanas, un viernes, me fui al shopping con 2 adultos a festejar su cumpleaños, a comer, no sé, uno quiso comer una ensalada, el otro quiso comer mostaza, fuimos al shopping, nos encontramos ahí, comimos, después quisieron ir a jugar un Daytona. Y en algún punto ahí me pregunté, dije, ¿los adultos juegan o no al Daytona? Y me acordé que yo hace un año atrás estaba con un amigo jugando un juego de disparos en los fichines, que sí, vamos, dale, vamos a jugar al Obvio que Daytona. juegan al Daytona. Entonces como que esto, ¿no? De decir, porque por ahí con el prejuicio, ay, no, sos adulto. Bueno, no, sí, los adultos vamos a los fichines, nos cagamos de risa, la pasamos muy bien, entonces fuimos, lo hicimos, tuvieron que cargar la tarjeta, hubo que lidiar con que uno quería como canjear los cupones y los cupones no le están dando por COVID. Entonces como que todas estas cuestiones sirven un montón. Y sirven un montón porque en esa salida social también ves un montón de factores o circunstancias que por ahí no ves en el consultorio y también te sirven para empatizar y saber que hay que trabajar con la familia. Pasó Claro. que este chico que quería la ensalada le dijo a la chica, me dijo primero a mí, me gusta esa que está ahí y creo que había lechuga morada, lechuga verde, la criolla y algo más, cebolla. Dice, me gusta la lechuga verde, me gusta la cebolla pero no la morada. Entonces tuve que pensar, cuando hay algo, es algo que yo por ahí no estoy acostumbrado, ¿no? Esto de la selectividad en el día a día de tener que atravesarla. Y uno de puede empatizar un poco más con la realidad que tienen ustedes las familias en el sentido de decir, claro, todo esto es demandante, ¿no? Porque fue como, tuvimos que pararnos a ver qué local, qué ensalada, y también después tuvimos que pedirle que no le mezcle cada uno de los ingredientes que le puso, porque él quería mezclarlo después primero. O sea, como que él tenía toda una rutina en cuanto a esta ensalada. Entonces, funcionó un montón porque yo lo que le dije fue, bueno, pedile que le traiga la lechuga morada. Pues se lo podía pedir. ¿De qué me sirve a mí? Él tiene que aprender esto porque el día de mañana se va a manejar solo y si él quiere sostener esto, bueno, que lo haga. Obviamente que estaría buenísimo trabajar en identidad alimentaria, pero no era mi objetivo, o sea, en esa intervención. Para eso derivamos, hacemos interconsulta con Nutri, con Teo y eso se trabaja desde otro aspecto. No, aparte uno cuando está en la situación, Sí. y esto es lo que nos pasa, por eso te preguntaba esto, ¿no? Porque a las Mm. familias nos pasa que nos encontramos con la situación y muchas veces se tiene que resolver. O sea, la lechuga Bueno, morada es, lo de la lechuga pará, es me como una, pasó. pero vos pensás que a las familias nos pasa como todo el tiempo esto, de Bueno, tener que, imagínate esto que vos decís, ahora te lo multiplico por 4, porque el otro día estábamos diseñando, el jueves cumplió un paciente, el miércoles decidimos ir a merendar a un lugar. Todo marchaba sobre ruedas, estaba buenísimo, o sea, el miércoles que viene vamos a ir a merendar por el cumpleaños de este integrante. Empiezo a preguntar, porque ya ahora voy anticipando también. ¿Vos qué tomás? No, yo tomo yogur marca Centenísimo. ¿Vos qué tomás? No, yo tomo un jugo exprimido, pero se lo hacen en mi casa. ¿Vos qué? O sea, encontrar un lugar para ir todos, fue como, ok, qué complejo. Entonces, mi decisión fue como tener que rediseñar mi intervención y decir, les copa que vayamos, que tomen una coca y que si quieren pueden pedirse, no sé, unas papas o se pueden pedir algo y hacer una merienda distinta. Y fue planificado y negociado con ellos.
y se pusieron todos de acuerdo. Hay algunos que sí por ahí te comen una media luna, pero esto a mí lo tenés que pensar, porque mi idea original era ir a tomar, no sé, un café al Starbucks. Ninguno toma café. O sea, todos tomando nada, o el yogur yogurísimo. Entonces, ok, bueno, vamos a Café Martínez. ¿Toman chocolatada? No, yo no tomo chocolatada, yo sí. Bueno, ¿qué puedes tomar? Coca, ok. Y todo esto es parte de lo que tenemos que trabajar también, porque parece que no, pero tiene un impacto a la hora de juntarse con otras personas. Sí. Entonces, la intervención estaba planificada para trabajar habilidades sociales, festejar el cumpleaños de un amigo, chicos de 13, 14 años que se empiezan a juntar en algunos lugares. Generalmente los chicos de esa edad van a un Starbucks, ellos no. Y está bien. O sea, como respetar esta singularidad y decir, y trabajar en ese contexto, en los intercambios de clase, como el cumpleaños de alguien. Entonces, esto tiene un impacto muy positivo en los chicos también y la familia. Cuando la familia ve que uno sale del consultorio para trabajar en otros contextos, también es como que lo celebran. La familia de este chico de cumpleaños me dijo, yo invito todo, le llevo una torta, porque claro, es un momento re significativo. Este chico generalmente no festeja el cumpleaños con amigos. Entonces, esto es social. Ahí va, de esto es el trabajo. Yo siempre digo, la verdad que en el trabajo que yo elegí, termino como perjudicándome, porque digo, en el sentido de si pienso en el trabajo, y yo me voy hasta allá, un día me fui hasta la Comic Con, en lo que tiene que ver con cosas de Salguero y todo eso. Bueno, Pero me tampoco te encanta. cuesta tanto, Lucho, confesalo. Mira, te reveo No, en no, la a mí me Comic Con a encanta, a vos. mí me encanta y soy una mamá, estoy ahí Tampoco recibiendo la pasaba familia y mal. todo. Pero digo, en realidad es más sacrificado que estar en el consultorio y trabajar ahí, pero sí, es el trabajo que hay que hacer. Sí, creo que el salir del consultorio Mm, requiere como otro esfuerzo. Hoy justo en el trabajo estábamos hablando de eso, ¿no? A mí me da como, mm, me están empezando como a enojar los profesionales que no salen del consultorio, ¿no? mm, Que no conocen al usuario, al paciente, al chico, a la chica en el contexto, ¿no? Y me ujú. pasa, por ejemplo, yo soy acompañante y a veces te dan estrategias que vos mirás y decís, ¿cómo se nota que hace 1000 años que no pisás una escuela? O sea, esto es imposible. Te pasa eso y también a las familias, ¿no? Digo, bueno, está buenísimo. En el consultorio, ¿cuántas Mm, veces escuchamos? Sí, en el consultorio hace todo divino, buenísimo, y cuando llega a casa, nada. mm. Entonces, como que también, bueno, necesitamos que los profesionales empiecen a mover un poco y agitar un poco para empezar a conocer a sus pacientes fuera de las cuatro paredes, pues en las cuatro paredes sale Ujú. todo divino. Sí, tal cual. Lo que vos decís, Ro, es la pata fundamental del trabajo con la familia en el contexto. Bueno, Eh, a mí muchas me veces, pasó, te cuento esto cortito y ya te dejo. sí, Me pasó el año pasado que con el tema de la cuarentena estricta y todo eso, yo tuve que modificar mis planes de trabajo. Yo acompaño mucho en escuela y con uno de los nenes que sigo acompañando, empecé a trabajar en el domicilio. ujú, Yo lo alcancé a ver 2 semanas en la escuela, ya lo conocía, pero lo vi 2 semanas en la escuela, vi muchas situaciones que había que trabajar, muchas cuestiones que había que trabajar, y el poder trabajar en la casa a mí me habilitó un montón de cosas que pudimos trabajar, que este año, cuando él ingresa al colegio, teníamos así. Pero si yo por ahí no tenía esa experiencia de conocerlo en la casa, de ver determinadas situaciones, de ver ujú. ciertas conductas, quizás no me hubiese manejado de la misma manera este año. Entonces ahí Sí, digo, bueno, estuvo buenísimo, o sea, por un lado fue malísimo por todo lo que pasó, que sabemos, pero por el otro lado, como que terminó siendo favorecedor. mira, yo lo que pienso es, yo generalmente cuando doy intervenciones o trabajar con familias, sí que por ahí es más, acostumbramos a hacerlo más cuando son más pequeñitos, porque cuando ya son más adolescentes uno como que tiene otro tipo, puede tener otro tipo de intervención, pero cuando son bien pequeñitos, que necesitamos como que la familia trabaje con nosotros, siempre mi speech es el mismo. Yo te voy a hacer una indicación, pero esto lo tenés que hacer en el momento que puedas, donde estés a disposición, donde no tengas ninguna urgencia, donde no tengas que correr o no tengas que tener la preocupación. Aunque sea una vez 5 minutos. O sea, acotarlo al momento más breve, porque si no, no estoy pensando en la realidad que tiene esa familia, porque por ahí esa familia tiene cuestiones laborales, cuestión de esto, cuestión de lo otro. O sea, a ver, la intervención necesito que la haga, pero también tengo que pensar en cuál es el impacto que va a tener en esta familia, que yo empiece a asignar como especies de tareas a trabajar en lo terapéutico. Entonces, de una forma, o sea, nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad que tiene la familia, como vos decís, conocer ese contexto, ver qué es lo que podemos modificar.
Ahora con Vero Martorello y con Pía estamos haciendo un laburo gigante en un jardín muy conocido acá en la zona de Ramos, con una nena, que estamos como acompañando todo el proceso. Yo estoy yendo una vez por semana al jardín y generando modificaciones, y Vero también, y Pía, bueno, pero es esto. Entonces yo ahí les decía, ¿no? Porque me decían, no, bueno, qué bueno esto que además te un apoyo. Le digo, no, para mí, o sea, el placer es mío de que ustedes me vayan acompañando en este proceso. Ojalá que todos los niños pudieran tener su presencia o presencia de varias cabezas que estén como pensando en esos contextos, porque la realidad es que esto, como deberíamos como enmarcar los diferentes tratamientos, ¿sí? O que sea yo, o que sea, no sé, la FON, o que sea el terapista ocupacional, como ir trabajando en los diferentes contextos y relevando para poder generar la intervención más adecuada en ese contexto. ¿Sí? Me Bueno, o sea, pasó, me pasó con un pacientito que ya no lo veo más, pero tiene muchos problemas, lo sigue teniendo, muchas dificultades con el sueño, muchas, con diagnóstico de autismo. Y la neuropediatra la recomendación que le hace es, bueno, mamá tiene que almorzar a las 12, tiene que dormir a las 2 de la tarde la siesta y a la noche a las 9 de la noche tiene que estar durmiendo. El padre llega a las 2 de la tarde de trabajar. Cenan a las 11 de la noche porque el padre llega a las 10:30 de la noche porque hace cortado, porque trabaja. Se levantan, o sea, era imposible lo que le estaba planteando. Entonces, nosotros cuando nos cuenta esto le dijimos, ¿qué? O sea, más alejado de la realidad de esa familia, imposible, porque no podés pensar una intervención así si vos no estás conociendo y teniendo en cuenta la dinámica. Es base. Eso sucede mucho, Ron. Mira, el otro día Anita justo me lo trajo a colación en el vivo, de que comenté un poco, yo hace poco había grabado un video donde hablaba de que no siempre más horas de intervención, por ejemplo, garantizan que sea más eficaz, ¿no? Porque uno, si no está midiendo el estrés que tiene esa familia, la realidad que tiene en el día a día, pero hay más horas, genera más estrés, eso termina desregulando a la persona con autismo en la familia y dejando los tratamientos. Y hace poco, ayer, a mi socio le pasó que una neuropediatra muy reconocida, por lo menos en lo que tiene que ver con redes sociales, le sugirió a una familia que triplique la cantidad de horas de tratamiento. A lo cual mi socio le dijo, desde el equipo no lo vamos a hacer porque no lo vemos como algo eficaz para la nena. O sea que la familia terminó decidiendo irse, ¿sí? Para buscar un equipo que le dé, no sé, 3 horas de TO, 3 horas de ONO. Que primero, a ver, también hay que pensar una realidad, porque todo muy lindo, pero preguntale a Ana. Ana, vos tenés 3 horas. Ay, me da ganas de hablar. Estoy escuchando desde que empezaste y estás con el micrófono. Bueno, pero pará, ¿vos me das 3 horas de fono? Bueno, ¿me das 3 horas de fono? Es No una hay, locura. no hay. Pero aparte también que decías vos del deporte, el ejemplo, no, pienso en esto de cuando este traje a medida, ¿no? Este traje que hacemos a medida, lo que tan habitualmente decimos de traje a medida, que hablamos de terapeutas en relación a la familia, ¿no? Y el modelo, digamos, de cada familia, de los horarios, de los gustos, y ver ahí como, a veces nos pasa, nos formamos, no sé, con un método, ¿no? Entonces tenés que pensar que, bueno, va con este método, con este paciente, y a veces no va, digo, uno va tomando y es como se va formando en varias cosas, en varios métodos, y gracias a eso sacás un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de esta familia que nos dice, bueno, vamos por acá, vamos por allá, esto funciona, esto no, esto queremos y vemos si esto es posible o no, porque a veces también pasa que no es posible. Esto del deporte también, o las habilidades sociales, digo, a veces pasa que no va el deporte, y otras veces pasa que les gusta quizás esta actividad y tuvieron una mala experiencia, entonces es modificar el entorno, y es modificar el entorno que sea más amable, que sea accesible, quitar las barreras, ¿no? Darle recursos para que pueda volver a reinsertarse en este grupo de deporte, que quizás es otro, no es este. Entonces, bueno, digo, hay tanto como para armar con los equipos de trabajo, ¿no? Y hablo del equipo de trabajo no de terapia, digamos, sí, por supuesto, también de terapeuta, el equipo de trabajo incluyendo a la familia, incluyendo a la escuela, incluyendo a este club, y me cayó. No. Anita no quiere hablar mucho porque tiene miedo, porque le encanta hablar, es una genia, la tiene clarísima, pero sacó. Bueno, el año que viene, ahora ya cerramos todas las fechas, pero el año que viene te tenemos el mate por medio, Ana. No, olvídate, pero a Mar del Plata, y vamos, yo voy de apoyo. Obvio. Vos querés venir a comer churros, Lucho, no mientas más. Luciano quiere ir al hotel provincial. ¡Quiere ir a comer churros! Si quieren puedo contarles eso, fue por Mirta Legrand, pero nada que ver, o sea. No. Yo quiero ir al Sasso, ¿está mal?
panzazo, no No, sé qué bueno, decir. el target, Anita, un poco como No, no, una sombrillita ahí, que va más. Ok, tranqui. listo, donde diga Ani. No, mentira, es un chiste. Pero, Nada, está bien. Nada, compartir siempre de donde sea, inclusive de las Ujú. redes, de esta manera me parece que siempre sumamos ahí, Ujú. pero bueno, me callo, perdón. pero nada, Sí. esto que dice, esto que dice Ana es fundamental, o sea, retoma un poco, o sea, esto del ejemplo, ¿no? Primero el impacto en la realidad. Hoy por hoy, zona oeste, La Matanza, bueno, creo que es una realidad generalizada, pero en zona oeste, Ramos Mejía, no hay turno de fonobiología, y si hay es extorsivo al punto de te cobran particular porque no trabajan con certificado. Conozco pocas excepciones, una es Rodrigo, y no lo digo por ser mi amigo, sino porque le he derivado para el año que viene y toma por presupuesto, pero después he consultado a otros fonos y no te toman o no tienen espacio o si tienen priorizan atención particular. Yo he discutido con una fono porque me dice, no, bueno, pero ¿cómo fue que me planteó? Me planteó que si no le hacía factura no estaba cumpliendo con un derecho o obligación. Y le dije, bueno, pero que no atiendas por certificado tampoco es cumplir con un derecho y una obligación que vos tenés, porque por algo está el certificado de discapacidad. Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que uno ve o cuando uno va a pedir un Es que turno. una de las primeras barreras que tiene una persona con discapacidad a la hora de Sí. tener una vida autónoma y plena es la burocracia, Uh-huh. el Tal cual, acceso tal a. cual, Ro, tal Y cual. eso, Más allá de otras cuestiones que uno puede como pensar, pero entonces, esta intervención planificada no era real. O sea, esta claro, intervención que se planificó no es real, no es funcional, no está pensada, tampoco hubo una consulta al equipo, che, la nena mejoró, no mejoró. Podés tomarle, no sé, la Bailey, la Mercy Palmer, como para chequear, para decir, bueno, a ver, ¿funciona o no funciona el resultado que uno va teniendo? Si vos tenés dudas. Entonces, hablen de esta médica, pero pasa en lo cotidiano esto que sí, ustedes sí, sí, dicen. sí. Y pasa en todos Eh, lados, no solamente te pasa a vos ahí en Ramos, acá no, también. no, tal cual, tal cual, tal cual. Tener a alguien siempre también que pueda realmente mirarlo, sea el docente, Uh-huh. sea otro terapeuta. Hoy realmente es real, fono no hay. Después de una experiencia de esta semana, me fui una mamá de Misiones, entonces nada, podía hablar conmigo, que no conseguía fono, bueno, Lu, vos sabés, y todos somos amigos, y sé como historias que les estoy contando y que la verdad que me atraviesan un montón, ¿no? Y que uno se pregunta, entonces, bueno, hablo con esta mamá de Posadas y me dice, no consigo fono, me dice, no consigo fono ni en el hospital, ni consigo ni siquiera, tampoco de pago, me dice, porque es una familia realmente muy humilde, me dice, haría todo el esfuerzo por pagar, ¿no? Entonces, me dice, ahora el único que lo está ayudando a mi hijo es el profe de educación física. Yo me quedé, dije, el único que está ayudando a hablar a mi hijo es el profe de educación física. Yo me quedé, profe de educación física, al principio como que me fue raro. Y después me dice, no, a ver, hay alguien que lo está mirando, hay alguien que lo está ayudando, hay alguien que está intentando ahí. Y yo tenía dos opciones, o molestarme con el profe de educación física, o llamarlo, que no le hice esta semana, y tuvimos un Zoom y le dije, contame de él, no me Jonás. Él me dijo, mira, Jonás es así, 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 ¿vos me podés ayudar y yo tener algún recurso en el aula? Sí, por supuesto, le dije. Dice, ¿por qué sigue sin fono? Bueno, nada, estoy intentando a la distancia, por supuesto, intentar ayudar a esta familia y ver qué podemos hacer ahí. Sí. Digo, pero encontrar siempre a alguien, ¿no?, del entorno que pueda dar cuenta de esto, que pueda sumar. Y si no hay una fono, Y bueno, mientras... lo que dice, yo se la recontra robo la frase, lo que dice Karina Morillo siempre, que es la presidenta de Fundación Brincar, si no Sí, la conocen, síganla, porque la Uh-huh. verdad que la experiencia de ella es hermosa sí, y vale la pena conocerla. No hace falta ser experto, no hace totalmente. falta ser experto, o sea, es ponerle voluntad y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y leer y buscar y tratar de encontrar la manera, buscarle la vuelta. Mm. Sí, y yo desconfío de los expertos. Donde hay Pero un experto, total, total, desconfío. Desconfío. total. Como este que Bro, todo lo soluciona con el deporte. Clau, Sol, Clau, no, mentira. ¿Quieren No, dar paso a no, las ¿sabés qué? preguntas? Porque Habla yo, de terapia del ego, porque yo me recolgué, yo dije que iba a interrumpir un montón y que pregunto mucho, y nunca hablamos es de Lego, o sea, que, los Legos quedaron ahí en la cajita, los Legos a ver, carísimos, pero bueno, divinos. bueno, no sé hasta qué hora tenemos tiempo, pero lo abro como una forma más acotada. El modelo Lego para mí es un modelo que viene a romper un poco con todo lo que veníamos trabajando en habilidades sociales al momento, porque es un abordaje que está dentro de lo que pensamos como una intervención naturalista, ¿no? Lo que pretende este tipo de abordaje es como recrear un contexto natural de juego cooperativo, donde los diferentes participantes vienen a armar diferentes tipos de construcciones de Lego
y donde la tarea se divide en roles. Entonces tenemos al constructor, al proveedor de piezas, al ingeniero, que cada uno va a estar cumpliendo ese rol y para poder generar la construcción van a tener que comunicarse, porque el que está con el manual, que es el ingeniero, va a tener que darle la indicación al que está con la construcción y aparte pedirle al proveedor de piezas que busque determinadas fichas. Entonces, es un modelo muy motivante. Las personas que participan de este tipo de abordaje se divierten mucho. No está limitado a lo verbal, porque por ahí si me escuchan que digo esto de que dan indicaciones y todo, el manual de Lego, aunque no tengo ninguno, pero tiene todo en imágenes, si no tiene como, es decir, la persona no necesita leer, con solo ver el manual puede comprender las instrucciones, y si es una persona no verbal, pero que tiene un buen nivel de comunicación, se pueden enseñar apoyos a través de que pueda señalar, que pueda mostrar. Entonces, la verdad es que se pueden hacer adaptaciones para que participen diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de desafíos y funcionan muy bien. En el consultorio tenemos chicos verbales, chicos que no son verbales, pero que tienen un buen nivel de comunicación y que participan en este tipo de dinámica y es súper motivante. Entonces, la idea es que dentro de la sesión vayan construyendo estos modelos y se da en 4, 5, 6, 7 sesiones que construyen un modelo y ahí es donde, bueno, cuando terminan se los felicita. Nosotros lo que hacemos es ir enmarcando las habilidades sociales que queremos trabajar con ellos y con ellas dentro de este tipo de abordaje. Entonces, si a un nene le cuesta pedir, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es tratar de traccionar un poquito más o enseñar y mostrar cómo pedir para después generar esas situaciones donde tenga que pedir, ¿no? Entonces probablemente por ahí me conviene ponerlo como constructor para trabajar el pedir fichas, ¿sí? O si veo que el contexto me está pidiendo algo como marcar, y generalmente estas marcaciones son indirectas. Entonces, las marcaciones indirectas, ¿qué significan? Que yo no le voy a decir a Juan, si no está pidiendo, que pida. Le voy a decir a Pedro, ¿cómo se pide, Pedro? ¿De qué manera pedimos? Para tratar de apoyarme en un compañero si el compañero sabe pedir, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hace esto? Cuando los chicos intervienen sobre los chicos tiene un efecto mucho mayor que cuando un terapeuta interviene sobre los chicos. Esto es una realidad que la compruebo cotidiano, ¿sí? Cuando un chico se le acerca a otro chico y le dice, ¿falta poco para irnos? Esto responde mucho mejor que cuando soy yo el que le digo, falta poco para irnos. Porque hay un efecto de identidad de similitud con ese par. Entonces, como es parte de ese grupo. Yo soy el adulto, yo soy como el maestro, ¿no? Y muchas veces uno tiende a pensar que los chicos obedecen más al maestro, y no es así. Hay mucha más cohesión con los pares. Entonces, pues, lo que busca este tipo de intervención es enseñar a regular la conducta de un otro al que le estamos haciendo una marcación y que ese otro pueda aprender la habilidad social. Entonces llega un momento que ese grupo, si se trabaja bien y de esta manera, se autogestiona. ¿Qué significa que se autogestiona? Que empiezan a intervenir entre ellos mismos. Eso es mágico. Cuando vos empezás a ver que entre ellos ya empiezan a hacer las marcaciones, empiezan a enseñarse mutuamente y empiezan a desplegar las habilidades sociales, es algo que para mí es único. Entonces, muchas veces cuando yo doy esta capacitación, una de las cosas que marco es, si los pibes no están jugando con los legos, a vos no te importa. Si los pibes están hablando, justamente, déjalos. Porque vos lo que necesitas es esto. Vos estás trabajando en habilidades sociales, no estás trabajando en que construyan legos. Para ellos es construir legos. El otro día pasó el jueves que vinieron, estaba la caja de Lego ahí en el escritorio, y se pusieron a dibujar. Y está bien también, o sea, yo no les voy a decir, no, bueno, este es el abordaje en Lego, no, o sea, si quieren dibujar, intercambiar a través del dibujo, entonces aprovechamos este dibujo después para que vayan comentando, escribiendo, haciendo preguntas, pero la realidad que tiene este modelo de abordaje es que, primero que, nada, las pibas y los pibes se fascinan ya con la temática Lego. Los que no se fascinan cuando empiezan a conocer los Legos se fascinan también. Tenemos una serie de temáticas hoy por hoy cada vez mayor. Una terapeuta ahora me trajo uno de Harry Potter, por ejemplo, y unos Epa. Looney Tunes para... No, ese no te lo voy a prestar, ese es mío. Es la casa de Harry, ¿viste? La que están los tíos con el auto, todo. Te voy a desconectar, Lucho. Ay, no, no, se corta la conexión. Bueno, Chau, no, chau, no, Lucho, chau. cuando esté en donde teníamos que estar, Ana, en Mar del Plata, lo llevo. En el provincial y en el Saso, Anita. Pero yo llevo el Leo, así que vos fijate. No, bueno, entonces la idea es que las temáticas, que son como muy variadas, también sirven como para trabajar. Hay una anécdota donde yo estaba trabajando en enseñanza de habilidades sociales con Leo, y uno me dice, tráeme uno de Jurassic World.
Yo pensé que no me lo iba a encontrar, porque yo estaba acostumbrado más a lo de superhéroes, todo. Estoy paseando por Roma, como dice la canción de Soda Stereo, voy al Lego Store, me meto, encuentro el de Jurassic World. Entonces, es fantástico. Hoy por hoy tenemos una cantidad de temática de Lego que decís, podés trabajar, o sea, hay de Friends, o sea, cada vez hay más, o sea, hay de diferentes temáticas. Sí, lo que hay que considerar es el tema de la motricidad fina, ¿sí? Si estamos pensando por ahí en personas que, no sé, que tengan algún tipo de parálisis y todo eso, por ahí no sea el modelo más conveniente o el abordaje más conveniente, porque la vamos a privar de construir, podría cumplir otro tipo de roles. Pero la verdad es que la mayoría se motiva mucho con la parte del ensamble y muchas veces se requiere como un tipo de motricidad muy fina. Bien. Y Bueno, otra de las preguntas dice, ¿desde qué edad se puede trabajar las habilidades sociales específicamente? Bien, el grupo yo empezaría, o empiezo, mejor dicho, a partir de los 3 años, ¿sí? re Algunos chiquitos. autores, algunos autores recomiendan 4 en adelante. A mí me gusta empezar como algo más a nivel lúdico, ¿sí? Pero por el reconocimiento de otros y otras, ¿sí? Como esto de reconocer que en ese espacio hay un otro y una otra. Tengo un nene de 3 años y medio que está en un grupito que es lo más, y hoy por hoy como que interactúa con su compañera y Almita le dice, se llama Alma, le dice Almita. Entonces, y esto es todo lúdico, ¿sí? Pero ya en lo lúdico encontramos como que empiezan a aparecer cuestiones significativas. El otro día fue y no estaba, y dice, hoy no vino Almita. Entonces, esto, estamos hablando, ¿no? De, ¿cómo se llamaba en el DSM-4 que decía dificultades para la iniciación en el contacto social? Y este nene está teniendo iniciación, está buscando Almita su amiga. Es Entonces, importante que, o sea, es como sí, requisito, no sé si está bien preguntarlo así, pero que tengan sí. lenguaje verbal. No, no, porque nosotros trabajamos las habilidades sociales, súper importante eso. La mayoría son no verbales. O sea, el lenguaje utilizamos para escribir un montón y empleamos un montón de forma verbal, pero la mayoría de nuestras habilidades sociales son no verbales, ¿sí? Incluso el mensaje no verbal muchas veces es más importante que el mensaje verbal. Claro, lo que decís con el cuerpo. Claro. Ujú. O sea, a mí me Una dicen acá, profesional consulta, dice, ¿qué hacer cuando el joven no tiene interés o no le da importancia al relacionarse con otras personas? ¿Qué hacer frente a esa postura, ¿no?, del paciente? Yo chequearía lo que está pasando, en lo que tiene que ver con el interés. Como que empezaría a ver qué pasa, porque debe haber algún tipo de conducta. claro, tal cual. Es que no tiene interés o es que el contexto no lo está motivando tampoco. Y además también Ajá. pienso, de última, si Van a pensar que estoy loco, pero ¿cómo se sintieron recién cuando yo me puse en esa postura? Si yo me quedo ahí, la trago, me quedo como Claro, seteado en esa, ¿cómo se sienten? sí, incómodo, raro. ¿Cómo lo sintieron cuando yo cambié mi postura corporal con el mensaje? Empecé, y yo ya vi Así charlas como quise tuyas y ya sabía. decirte, te iba a decir, Lu, no te vemos. ah, No me di cuenta que era. Sí, ¿qué bueno, pasó? vuelvo a la anterior. Yo hablé perfecto, creo que Claro, entendieron lo que dije, ¿no? ¿Se claro. entendió? O sea, por ahí lo que cambié fue mi tono La, de voz. Sí, sí. Bueno, es eso. ¿No Mm. les ha pasado de escuchar a alguien y tipo, es un yunque? O sea, como que le falta expresión, le falta como... A ver, a mí me encanta la oratoria, y me encanta la oratoria porque muchas de las cosas que tiene la oratoria tiene que ver con lo no verbal. En Mira, una donde más te setean o donde más se enseña tiene que ver con la comunicación a nivel, todo lo que tiene que ver con lo no verbal, ¿no? Porque claro, el mensaje es muy importante. A ver, tuvimos un presidente que nos convenció que con nos iba a llevar a la estratosfera para viajar un minuto a Japón. Entonces, y si ustedes miran ese discurso, hay mucho de lo no verbal empleado ahí, como para convencer a esa audiencia. Más allá de que claro, después podemos decir que está apagado o no. Pero lo decía como de una forma que parecía real y que él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Esto lo pongo como ejemplo para decir qué tan importante es lo no verbal cuando yo comunico. ¿Sí? Volviendo a la pregunta, a la otra, a lo que estabas diciendo, Claudia,
Sí, hay que chequear a ver qué pasa. ¿Por qué no tienen? Yo desconfío de la persona que me dice que no tiene interés en relacionarse con otras personas. O ha tenido experiencias de bullying o de maltrato o negativas que lo llevan como a aislarse y no querer volver como a trabajar en esto. Y eso O tiene por que ahí ver no con sabe cómo, porque por ahí eso que nosotros vemos como desinterés es el no poder y el no poder decir no puedo, el no tener la herramienta también. Y digo, Exactamente, también, como le decíamos recién, el de duele la cabeza hace deporte, no habla, hace deporte, o sea, lo está llevando a un lugar donde no está cómodo claro, y realmente ahí no se va a poder trabajar, obviamente. Sí, lo que yo siento de ahí importante es que lo social sí es importante que lo trabajemos. No es que si quiere estar solo, bueno, lo dejamos solo toda la vida, porque hay una función muy importante que tienen los grupos de socialización de pares y de familia y todo eso, que tiene que ver con la regulación emocional, el soporte, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la inclusión en la calidad de vida. Somos seres gregarios por naturaleza, es decir, no vivimos aislados. Y cuando nos pasan diferentes acontecimientos y tenemos un grupo de soporte, nos sirve como para trabajar en todas las cuestiones que estamos atravesando. Yo el otro día me enteré de una situación crítica a nivel del alquiler de mi consultorio y lo primero que hice fue a mis grupos de pertenencia a contar la situación y empezaron a ayudarme a pensar qué podía hacer, porque en ese momento yo estaba sitiado y no sé qué hacer. Entonces, fíjense que yo siempre digo, no busco que las personas con autismo tengan un millón de amigos, yo tampoco los tengo, busco que puedan tener esas 2 o 3 personas con las cuales mantienen códigos, intereses y que puedan como trabajar en estas situaciones del día a día. Entonces, eso es el punto a trabajar. Perfecto. Una de las preguntas dice, ¿qué consideraciones se debe tener al iniciar un taller de habilidades sociales? Estamos hablando desde la parte profesional, ¿no? Sí. ¿Qué evaluaciones hacer? A ver, yo tengo como un checklist, que es el de Chet Baker, que es muy conocido en lo que tiene que ver cuando hablamos de habilidades sociales, que es como un menú donde nos describe las diferentes habilidades sociales a trabajar. Un poco lo que tiene que ver con las consideraciones iniciales es una entrevista de admisión donde chequeamos cuáles son las habilidades sociales que tiene que aprender esa persona y más allá de eso chequeamos cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de comunicación y lenguaje, cómo es su comportamiento, cómo está en lo que tiene que ver en su ámbito familiar, cómo está en la escuela, porque en base a eso armamos como una flor, yo digo la flor de habilidades sociales, donde vemos en qué grupo la persona va a poder como trabajar de una forma más efectiva. Perfecto. Bueno, estoy viendo algunas preguntas repetidas y que ya las has que contestado. mientras Clau busca ¿Cómo alguna llegaste a pregunta... implementar los legos en las terapias? ¿Qué cosa? ¿Cómo llegaste a implementar los legos a la terapia? Fue una aventura en realidad, porque fue una coincidencia, a veces las cosas en la vida están como coincidencia. Yo llego a lo que es la capacitación del ego, en realidad me había enterado, participé de la general, lo que nunca me había enterado es que había una específica avanzada, y fue cuando me enteré que había una específica avanzada, le pedí por favor al creador del modelo que me deje participar, todo hablando en inglés, y enseguida él de muy buena manera accedió. Terminé trabajando como una especie de amistad, no es un amigo, pero es un conocido cercano con el cual sigo intercambiando mails. Bueno, este año dimos juntos la capacitación con actualizados. Y justo un mes después de eso yo me iba de viaje a México. Entonces lo que hice en México fui a un Walmart y me equipé. Gasté mucha plata, pero convenía muchísimo. O sea, habré comprado, con lo que yo compré allá, acá compraba un tercio. Pero me llegó una valija llena de Legos literal. Claro, para los que no Literal. saben, el modelo de Lego está, o sea, es un modelo que no es que uno puede ir y decir, ay, voy a hacer un taller de habilidades sociales y voy a meter Lego. Primero que no cualquiera puede dar un taller de habilidades sociales, tiene que estar certificado, ¿no? Y segundo que hay una certificación para dar el modelo, para trabajar con el modelo de Lego, Claro, ¿no? como si hicieras Sunrise, una cosa así. A ver, así como certificaciones, a mí no me gustan las certificaciones en Bueno, pero realidad. te quiero Creo que decir uno que no tiene es que que saber. cualquier, claro, esto, no es que cualquiera va Claro. a partir de esta charla y dice, bueno, agarro los Lego y me... Claro. No, No, lo que sí uno puede, como si quiere aprender más, hay diferentes cursos de habilidades sociales que son bastante accesibles. Bueno, en el aula virtual creo que de Casa de Nico sigue estando el que hicimos con Vale Soto. hay dos. Mañana damos, sí, el del teoría y el de la práctica. Después hay una serie de lecturas que sirven un montón para poder como capacitarse en habilidades sociales.
y también se puede supervisar. Creo que, no sé si es Claudia Cabrera o otra Claudia, me ha pedido como que quería empezar en todo lo que tenía que ver con Lego, si ella podía como pedir una supervisión conmigo. Y sí, pero tiene que estar supervisado, tenemos que conocer las bases. Yo antes de empezar con Lego tuve esta capacitación y aparte me leí el manual en inglés de lo que es lo de Lego. Eh, Siempre como trabajar en apoyo. Recién ahí vi que una chica comentaba que, perdón, estoy abriendo el chat, es fundamental también que la T trabaje habilidades sociales, y sí, pero se tiene que enmarcar dentro de lo que está trabajando el equipo terapéutico, consultar cuál es el objetivo, porque por ahí sí queremos enseñar una habilidad social que se está trabajando en el contexto de otra manera, y va a haber como una disonancia, y esto puede perjudicar a la persona. Entonces, sí, el AT debería intervenir en habilidades sociales. Pregunta si puede abrir el micrófono, yo estoy Sí. diciendo... Sí, ahora te hago la última pregunta que Sí, mandaron y abrimos los micrófonos. Dice, ¿se bien. puede utilizar la terapia con legos en otras patologías? Sí, yo lo utilizo en realidad no solamente en personas con autismo, déficit de atención, control de los impulsos, chicos neurotípicos. Es como que en realidad, a ver, Es se que en trata de realidad trabajar habilidades y... sociales tendríamos que un poco aprender todos. Es como la regulación emocional, ¿no? De repente yo siempre digo que nosotros somos una generación que tiene que ayudar, o en mi caso, ponele, tuve que enseñarle a mi hija a regularse y yo no sabía cómo regularme yo. Entonces es muy difícil, ¿me entendés? Claro. Uno tiene que Mirá, hacer como también ese trabajo. Bueno, ¿y a mí qué sí. me calma? ¿Cómo le enseño a calmarse al otro si yo no me puedo calmar? Es Yo como, cuando, hace poco que estaba terminando de leer este libro de Merrill Lynch, y cuando encontré que ellos como que me daban como ese dato que me estaba faltando, de que dice que casi todo lo que está descrito en el DCM, no todo, pero muchas o la gran mayoría, tiene que ver con impacto en falta de habilidades sociales. Y si lo empezás a pensar, es real esto. O sea, a ver, habilidades sociales e interacción social, porque muchas de sí. las problemáticas empiezan con todo lo que tiene que ver con este mundo social. A ver, no conozco un perro con depresión, ¿sí? O no conozco un perro, ¿sí? O sea, hay cosas como que tienen que ver más con el orden humano y tienen que ver con los vínculos y tienen que ver con cómo establecemos o cómo interaccionamos, cómo... eh, entonces, me parece que es empezar a pensarlo de qué tan fundamental es el empleo de estas habilidades en el día a día. Bueno, igual para el DSM-5, para los que no saben, es el Diccionario de Salud Mental. Creo que Claro, todos tenemos algo, todos entramos en el DSM-5. yo estoy bárbaro. No, 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 yo te digo que empiezo a leer y te marco un montón, ¿eh? No, no, yo tengo mi Ah, perfil ansioso. pero totalmente, yo también. Que te digan Claudia y Sol. Parezco Epidi González. Mariela, ¿querías abrir el micrófono para hacer alguna pregunta vos? Mariela, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ok. Buenas tardes a todos. Hola chicas, Claudia, Sol, Rocío, Luciano. Bueno, todos los que están. Bueno, muy interesante, la verdad me encanta, por eso me sumé a esta charla. Y justamente quería llevarlo, ¿no? De esto del lado con la pregunta que te hacía también de terapéutico, Sí. porque nosotros, viste, trabajamos justamente todo el tema social, la socialización. Y a mí me ha pasado de trabajar por ahí, bueno, yo, digamos, hice también, a Pia la conozco, hice un curso justamente con ella de habilidades sociales, una Ujú. genia local. Así que yo he trabajado por ahí con un chico en una escuela, por ejemplo, las emociones, digamos, cosas básicas, pero Ujú. entiendo lo que vos decís, que hay que, digamos, estar trabajando en equipo, así como trabajamos distintas disciplinas. Bueno, si sabemos que ese chico va aparte a un grupo de habilidades sociales, estaría buenísimo, nosotros si también estamos trabajando, poder reunirnos para decir, bueno, por ahí qué es lo que estás trabajando, qué es lo que yo podría empezar a improvisar en el contexto en el que estoy, y me parece que eso necesita mucho, digamos, el tema de ese Sí. trabajo, ¿no? Si lo podemos hacer en conjunto. Por eso te preguntaba cómo lo veías, porque me parece Mm. que es fundamental. Sí, sí, yo, Vos a ver, y si vos lo pensás, porque muchas veces hay un autor en medicina que fue el que empezó a crear todo lo que tiene que ver con especializaciones, ¿no? Como clínica médica, con alergia, con dermatología, como que la medicina empezó como a segmentar cada especialidad, ahora no me acuerdo el nombre del autor, por ahí después venga, y muchas veces nosotros lo pensamos así, ¿no? Pensamos habilidades sociales, lenguaje, o dentro de lo que tiene que ver con emociones, o pensamos como todo
en clústeres. Si vos empezás a pensar en tu intervención, yo estoy seguro que estás interviniendo en comunicación, en lenguaje, en socialización, pero por ahí no lo estás segmentando, o no lo estás viendo porque lo estás viendo por ahí más desde el objetivo micro, ¿sí? Pero yo sé que cuando intervengo a veces en habilidades sociales, también estoy trabajando en lo que tiene que ver con regulación emocional, o a veces, para trabajar en la regulación emocional, tengo que trabajar en comunicación, porque una de las primeras fallas a nivel de comportamiento es porque la persona no tiene cómo comunicar algo. Entonces, fíjense, o sea que esto tiene que ver con una cuestión humana, ¿no? Y el ser humano es un ser holístico, o sea, estamos integrados por diferentes capacidades que se interrelacionan. No, y sobre todo a los acompañantes que nos toca trabajar con las personas en los contextos puramente, bueno, si hablamos de la escuela, compartimos 4 o 5 horas con ellos, entonces es como que de repente trabajás todo, vos, no digo que vos haces todo, pero sos como un resumen de todo lo que el resto trabaja. Porque esto, ¿no? Trabajas las emociones, trabajas la regulación, trabajas la comunicación, trabajas... Hay un montón de cuestiones. También pasa... Claro, por eso no, sería como encuadrarlo en definitiva, porque si lo estamos trabajando también, o sea, por eso te digo que estaría buenísimo, ¿no? Es No, que y ocurre, y, sí. a ver, cuando la docente pone normas de convivencia, ¿no? Y acá salto un poco la banca, salimos del autismo. Cuando la docente está poniendo normas de convivencia, que tenemos que respetar y todo, estoy trabajando en habilidades sociales. Claro. Seguro, seguro. Si tenemos que mantener en silencio cuando estamos en clase, estamos trabajando el poder mantener en silencio, tiene que ver con una conducta, un comportamiento social esperado. Los códigos sociales son interactivos, cambian de un contexto a otro, y esta es la dificultad que se genera muchas veces en personas que tienen una condición del espectro. Muchas veces la dificultad la tienen personas neurotípicas también. Bueno, nosotros, O sea, a nosotros, y digo a nosotras porque no la voy a nombrar, pero está alguien con quien yo trabajo escuchando, y nos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con un nene, ella docente, yo acompañante, que con el tío juega, no sé, juegos de como con el abuelo juega gritando, ¿no? Entonces, claro, él después grita en todos lados. Todavía no tiene 6 años, tiene muchas dificultades en la comunicación y todavía no tiene esto de poder decir, bueno, acá puedo gritar, acá no puedo gritar. Se está trabajando, obviamente, con pictos, con historias sociales, con la familia y demás, pero esto también, ¿no? Digo, hablando de las conductas socialmente esperables para un contexto y para otro contexto. Bueno, en la escuela gritar todo el tiempo no se puede, no se debe hacer. En educación física sí, por ahí, pero cuando estoy en el aula no. Entonces, bueno, esto, ¿no? sí, es que eso. ¿Alguna vez han viajado a otro país? Sí. ¿Han viajado a otro país que por ahí tiene una cultura distinta a la sudamericana? Que somos como más cálidos. ¿Han tenido por ahí? Bien. Voy a contar un ejemplo, entonces yo no me gusta hacer autorreferencial y voy a ser el último que hable de mí, pero para que ustedes puedan pensar, porque yo son algo que cosas que después me vuelven a la cabeza solas y las repienso. Cuando yo estuve en Berlín, en la cultura anglosajona, yo no me di cuenta que estaba en Berlín, todo, voy a conocer un alemán que nos tenía que indicar cómo llegar a tal lado, y yo le iba a saludar con un beso, típico argentino, que se te acerca y da un beso. El tipo me empujó para atrás, me extendió la mano y me iba a saludar así con su mano, ¿no? El desubicado fui yo, el que falló en lo que tiene que ver con llevar a cabo la habilidad social fui yo. ¿Pero por qué? Porque no pensé en un contexto anglosajón que son más fríos, que su distancia es mucho más larga que la nuestra y que se saluda con la mano entre hombres, ¿sí? Porque tiene que ver con su cultura. Entonces, enseguida me acomodé, pude hacer el análisis y a partir de ese entonces empecé a saludar con la mano. Si lo llevamos a una persona con autismo, por ahí lo que hay que enseñar es que en Alemania se saluda extendiendo una mano, dando la mano, ¿sí? Entonces esto por ahí genera como un trabajo mayor, pero hay que explicitarlo. A mí nadie vino a decirme, Luciano, fallaste porque pasó tal cosa. Pero mismo te pasa saliendo de la provincia de Buenos Aires. Claro. Los códigos y la... A nosotros nos pasó, por ejemplo, que el fin de semana largo de octubre viajamos, fuimos a Mendoza, y claro, era feriado y había un montón de lugares cerrados, la hora de la cita te cierran, y vos viste, pero ¿cómo? Turismo, y no, ellos les chupa tres que vos estés de vacaciones, ellos duermen la siesta, los feriados no laburan, o sea, adaptate vos a su forma. Y además lo lento, ¿no? Yo que estoy siempre como acelerada, ellos que van a un ritmo como lento y tranquilo, decís, ¡ay, dale, pasa la nafta!
pasó cuando viajamos a una charla, ¿te acordás? Llegamos, eran las 10 de la mañana y había un café. Benito Juárez. Nosotros ya que Benito Juárez, nosotros queríamos algo, o sea, vida. No, aparte, claro, cuando conseguimos un café abierto, que hacía un frío enorme, nos perdimos en Benito Juárez, bueno, nos pasó de todo, íbamos a ver a Alexia Ratazzi, así que valía la pena el frío, perderse y el café que tardaba 3 horas. La piba tardaba un montón, nosotros la mirábamos, no podíamos creer lo que estaba tardando en servirnos. Dame el café con leche, flaca, tengo hambre, o sea, pero también es uno que por ahí tiene que, como esto, ¿no? Adaptarse al otro y porque, nada, no todos... Al contexto, no al otro. Al contexto, al contexto. Ujú. No sé si quedó alguna pregunta, alguna duda. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo Aprovechen voy a avisar, ahora. yo aviso por si no lo vieron y eso. Mañana hay otra charla de habilidades sociales porque estoy tipo fin de semana habilidades sociales. Pero tiene que ver con por qué son importantes las habilidades sociales con un marco teórico un poco más grueso. Si quieren sumarse, para ustedes es sin costo, no, es sin costo en general, así que se pueden sumar si quieren, pero tienen que mandar un mail al equipo para Pasa sumar. el mail, Lucho. Y ahí está, va a estar Valeria Soto, que es una genia, Vale Soto. Vale la pena por ella. Decía el mail así la gente puede anotarse. Sí, no, ahí lo estoy escribiendo que va a ser más fácil. Y Dale. debo admitir que siempre tengo una duda de que si lleva punto o no el mail. Creciendo punto atención, creo. Denme un segundo. Sí. Está como nosotras. No, nosotras nunca sabemos decir nuestro mail. No nos acordamos. Jamás. No, No, porque un no lo manejo desastre. yo ese mail, entonces como que... No. Bueno, en nuestro caso lo manejo yo y yo nunca sé decir el mail, o sea, no, cualquiera. Pero bueno, perdón, somos Vos no le esto. mandás a soltar, vos le mandás a la gente. Claro, es verdad. El número de teléfono. Es como cuando viene alguien acá y te dice, che, ¿me recomendás un hotel? ¿Qué sé yo? Si yo no voy a hoteles en Mar del Plata, no conozco. Preguntale a Booking, qué sé yo. El provincial. El provincial. Ay, Dios, qué tétrico. No, ahora está lindo. Bueno, aprovechen ahora, si no, vamos cerrando, que ya pobre Lucho lo tenemos hace 1 hora y media acá. Yo me quedaría escuchándote, Lu, pero A nada. partir de las 9 son $300 la hora. No, mentira. Te los pago, tengo 400. ¿Le 400? Sí. Bueno, no tengo vuelto, me los quedo. Te lo pasamos por cuenta de mail. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme en lo cual pueda llegar a contestar, sí. O si no se animan a abrir el micrófono, pueden hacerlo por chat. ¿Dónde dictas los cursos? Bien. ¿Dónde dicto los cursos? Para Moni, no tenés micrófono, pero podés escribir si querés hacer una pregunta. No hace falta que... Hay cursos días hay en Casa Abanico, en el aula virtual de Casa Abanico. Hay 2 que hacemos con Vale Soto. Y por este año diría que esos. El año que viene seguramente también está la capacitación de Lego con actualizados. Yo meto 1 o 2 cursos por año del consultorio. Después hay vivos. Vamos a ver un vivo con Ana y con una colega más. No voy a intimar más detalles para que no vender la estrategia de marketing, pero eso va a ser en diciembre. Diciembre, ¿no, Anita? ¿Era? Sí, el viernes 5 de diciembre, ¿puede ser? No te confirmo que cae viernes. Viernes 3 de diciembre. Viernes 3 de diciembre. Así que ahí vamos a tener también otra charla abierta. Y después, por este año ya creo que ya estamos. Ya después del 3 de diciembre, creo que ahí ya cerramos. No, y yo aprovecho para, mientras la gente no se piensa si tiene alguna pregunta o nada, el 26 de noviembre vamos a hacer una charla sobre alimentación y autismo con la licenciada en nutrición Adriana Peralta, que es la presidenta de la Fundación Bioabordajes del Autismo, que también es una gran amiga. Ya vamos a estar publicando el formulario y nada, para que se puedan anotar, pero va a ser el 26 de noviembre. Y ahí Moni ponía, Moni, que es una amiga también. A mi hijo le hizo súper bien las sesiones de habilidades sociales en grupo. Y sí, tal cual. Es así. Sirven, vamos funcionan. a estar cerrando también el 3 de diciembre. Esa me olvidé. Claro, también con una charla con 2 personas haciendo el Día Internacional de la Discapacidad.
con dos personas muy conocidas y muy queridas acá en la ciudad de Mar del Plata. Uno es con el señor Carlos Matos, él es ciego, es periodista y bibliotecario, y también con el licenciado Marcos Holgar, licenciado en comunicación, y hoy es el actual director de discapacidad de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, el viernes 3 de diciembre a las 19 horas estaremos cerrando con ellos dos para, bueno, agasajarlos un poco y hacer la charla bien distendida. Chicas, les hago una pregunta. Miren, esto es un dato random de que seguramente nos conocemos de antes. ¿Ustedes estuvieron en el congreso que se hizo en Mar del Plata, el Hotel Provincial? Estuvo el ministro de Salud por aquel entonces, que no me acuerdo de la provincia, que no me acuerdo. Ese, Colia. ¿Ustedes estuvieron ahí? Yo estuve en una de las charlas, sí, Bueno, yo estuve ahí. Estuve en ese congreso. Sí. Estaba también Gabriel Gribel. Sí, Gabriel Gribel. Sí. Otra vida, Luciano. 2015, por ahí, 2000 algo, 2000. Puede ser, no me acuerdo. Puede ser. Sí, sí. Así que miren. Bueno, si no hay preguntas, si no se animan a escribir, vamos a ir cerrando, así podemos despedir a Lucho. Desde ya obviamente les agradecemos a todos que se hayan conectado. Después vamos a subir la charla a YouTube por si quedó alguna duda, quieren reverla. Así que nada, Lucho, para mí es un placer. Ya he compartido con vos otros espacios y me encanta conversar con vos. Así que gracias por esto. Y a Ana también, que se conectó ahí, se quedó toda la charla. Tienen que mirar los vivos de Ana, que están muy buenos también. Un placer, un placer. Pasó a tus redes, Ana, también. También escuchar a las familias y la verdad que también aprendemos. Ana, no dijiste que estabas comiendo el otro día, Maru te preguntó y no contaste nada. Ah, en el vivo. En el vivo. Porque, no, pará, pero contemos esto. Ana siempre hace, los vivos de Ana son con bebidas. Pizza fría que tenía en la ¡Oh, qué rico! Ana, ¿querés pasar tus redes también? Pon en el chat tus redes, así la gente también te sigue a vos y te conoce. Los que quedaron Ana trae abajo. Gente para lo vivo que vos decís, ¿de dónde? ¿Cómo consiguió Ana? Ana consigue a cualquiera. Bueno, yo les pongo ahí para que puedan ver que la realidad es que de autismo tenemos bastante. Son las revistas de un montón de profesionales que quizás no los podríamos tener de otra manera, y la verdad que ahora las redes nos dio la posibilidad de tener profesionales súper generosos que acceden, que dicen que sí, y bueno, también familias y mamás, estuvimos con Anabel Cornago, bueno, estuvimos con un montón de mamás que está buenísimo escuchar el recorrido y comparten de manera generosa, y nada, seguimos aprendiendo, hacemos de todo. Siempre. Hay que conseguir a Mark Monfort. Monfort me ¿Te imaginas? No hay manera de llegar, no redes, mirá que estoy intentando. Ah, ¿viste? Catherine Lord, viste, ya como que... Claro, si vamos a pedir, pidamos. Volaba. Bueno, nada, no hay imposible. Nada, está bueno. Bueno, buenísimo. De mi parte, muchas gracias a todos. Luciano, que brindaste tanto tiempo y tanto esta charla tan maravillosa. Yo no conocía mucho acerca del ego, así que nada, está buenísimo. Cada día las familias vivimos aprendiendo, tenemos que seguir ayornándonos, así que bueno, fue maravilloso. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a cerrar. No, nada, te iba a decir que cuando cerremos te quedes conectado 2 minutos. Bueno, genial. Yo agradezco a toda la gente, primero que se quedó hasta el final. Están locos y locas, no mentira. Bueno, un yo poco no sí. Por mí, no mentira. Espero que les haya servido todo lo que yo les expliqué, lo que les dije. Y nada, ahí en las redes generalmente respondo, a veces tardo, pero respondo a las preguntas. Tengo ahí un community que me está ayudando como a generar contenido copado porque no tengo tiempo y le pone mucha onda. Así que bueno, nada, gracias por participar, gracias Anita, amiga. Ven por qué es importante las habilidades sociales, acá haciéndome el aguante siempre, una genia. Así que, y gracias a ustedes por este hermoso espacio, por permitirme hablar de lo que me gusta. Así que nada, el placer es todo mío. Bueno, gracias, Lucho. Y gracias a todos por haberse conectado. Chao. Quédate, Lu, quédate.